Y en esta situación que estamos pasando mundialmente hoy en día, hemos visto cómo está tan difícil la situación, como si fuera que está todo dado vuelta, ¿no? Pata para abajo, como dice. Ujú. Todo al revés, todo en contra de la palabra. Hemos visto que la pandemia ha tocado mundialmente a diferentes familias, tanto en lo material como en la salud. El que no se ha contagiado ha quedado con secuelas, o sea, ha afectado mundialmente a toda la población. Y hemos visto como en estas últimas semanas, meses, días, el pueblo de Dios se ha desanimado, ha estado desanimado. Hemos hablado con diferentes personas, yo me he encontrado, he hablado con personas que me han dicho estoy desanimado, no puedo seguir adelante. El otro día una persona me decía, estoy mal, tengo tantos problemas de salud que estoy cansada, no quiero ir al médico ya, no quiero luchar más con las medicinas, no quiero seguir adelante. Y por diferentes situaciones, ¿verdad? Tanto lo económico como situaciones familiares, pueden ser muchas situaciones que te hagan caer en eso, en el desánimo, en la desesperanza, en la falta de fuerza, en el temor, en la ansiedad por todo lo que está ocurriendo. Y esa persona me decía, no quiero seguir, no puedo más. Y de verdad déjame decirte que si tú dices no puedo más, no vas a poder más. Tienes razón, no vas a poder seguir más porque ya estás tomando la decisión en tu corazón de no seguir más. Sabemos que en la vida todos pasamos situaciones, tormentas, tribulaciones, cosas difíciles. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos en medio de la tormenta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en medio de la situación difícil? ¿Qué hacer? ¿Te vas a tirar a morir? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Te vas a rendir? ¿O vas a seguir adelante? ¿Te vas a parar firme y vas a seguir adelante? ¿Le vas a creer a Dios? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer cuando viene el desánimo, cuando viene la falta de fe. ¿Le voy a creer a la tormenta? Porque la tormenta te está diciendo que está todo feo, que está oscuro, que te estás ahogando, que no tenés más fuerza para seguir remando, no podés seguir adelante. Le estás creyendo a las malas noticias, escuchás, mirás la tele, hablas con personas, todos son malas noticias. Y déjame decirte que la mayoría de esas malas noticias no son verdad, son mentiras. Entonces, ¿le vas a creer a los malos reportes, a las malas noticias? ¿O le vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios, a su palabra, a sus promesas Amén. escritas? Porque la tormenta te va a decir que no vas a llegar del otro lado, pero la palabra de Dios dice que con Él todo es posible, que Él está con vos y Amén. vas a llegar del otro lado. ¿Vas a creer la situación negativa o le vas a creer a Dios? Voy a contarles una experiencia personal que tuve. Hace un tiempo estuvimos pasando una situación difícil con uno de nuestros hijos y sabemos como padres que cuando le toca algo a uno de nuestros hijos es como si es peor que si te pasa a vos, ¿no? Muchas veces. Yo estaba mal, estaba como que no veía la solución, ansiosa, con temor, desesperada en una palabra, como que no aguantaba más. Y digo, voy a ir a la presencia de Dios, me metí ahí en el lugar secreto, en la intimidad, donde uno busca el rostro de Dios, derramé mi corazón, ahí fui, le presenté nuevamente la situación, lloré, grité, no puedo más, te entrego esto, porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro, porque veo que viene esto. Yo literalmente estaba viendo lo malo que podía llegar a ocurrir, pero que todavía no había pasado. Estaba viendo todas las malas posibilidades que podían llegar a ocurrir, pero todavía no había pasado. Eso me había dado ansiedad y me había dado temor. El temor paraliza. El temor no te deja pensar, te anula.
Entonces, literalmente, como yo te lo compartía, estaba en medio de una tormenta. Ahí estaba yo, postrada con el Señor, pero yo estaba en medio de una tormenta. Podía ver las olas como me tapaban. Yo podía ver el agua que se me venía encima. Yo podía ver la oscuridad más profunda de la noche y literal sentía que me estaba ahogando. Yo sentía que me estaba faltando el aire por ver todo eso que podía pasar, pero que no había pasado. En ese momento, que sentía que me estaba ahogando, de repente hubo un silencio y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿qué miras? ¿Qué miras? En ese momento me agarró un temor que me paralizó, un temor de Dios, un temor reverente. Y volví a escuchar, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Y el temor me hizo ver que yo estaba viendo la gigantesca tormenta. Y vino la convicción en mi espíritu, vino la convicción del Espíritu Santo en mí que me decía, ¿por qué usas la fe para ver lo malo? ¿Por qué estás usando la fe para ver lo malo en ese momento? Wow, entonces, de ahí el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Qué miras con tu fe? ¿Qué miras con tu fe? Porque literalmente, o sea, yo les abro mi corazón para que sepan que Dios me habló con esto, de verdad, porque si no, no tendría la autoridad para estar acá y poder transmitírselo. ¿Y qué miras con tu fe? Porque a veces no queremos ir a la presencia de Dios para que Dios nos hable, porque sabemos que no nos va a gustar lo que Él nos va a decir. A veces damos vueltas y vueltas. Nuestros hijos cuando vienen y me preguntan algo, lo primero que le digo es, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Te metiste con el Señor? ¿Qué fue lo que te dijo? Porque es a Él al que tenemos que ir. Entonces, Dios con esto me dio una enseñanza terrible, o sea, me dio, como dicen, una bofetada espiritual. Me hizo reaccionar, como pará, o sea, pará acá. ¿Qué estás viendo con tu fe? ¿Por qué no usas esa misma fe, sea poca o sea mucha? Porque a veces pensamos que no tenemos la fe suficiente. ¿Por qué no usas esa fe para ver lo bueno? No mires el no para tu vida y tu familia, el no para tus hijos. Mira lo bueno. Usa esa fe para mirar a Jesús en medio de la tormenta. Amén. Yo estaba desenfocada y no lo estaba viendo a Jesús que estaba conmigo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dios no está conmigo, eso fue lo primero que me pregunté. Si Él está conmigo, todo es posible. Amén. A Él es el que hay que mirar. A Él en medio de toda situación difícil. Tenemos que usar la fe para mirar lo que no es como si fuera. Amén. Y vamos a diferenciar dos cosas aquí. Una cosa es el mirar y otra cosa es el ver. El mirar Amén. se define o significa dirigir la vista hacia algo o hacia alguien. Eso es el mirar. O sea, dirigir la vista hacia algo o hacia alguien. Ahora, el ver tiene varios significados y preste atención. Entre ellos significa observar, considerar algo, examinar algo, reconocerlo con cuidado y atención y percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Que esto es lo que más me gustó, el concepto que más me gustó, que más me impresionó, tocó mi corazón, es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Uno puede mirar, esa es la acción de mirar. El mirar es una acción. Ahora, la consecuencia va a ser lo que vemos. Lo que vemos es lo que recibimos después de mirar. Y el mirar, hablando del mirar, el sentido de la vista es uno de los que Dios expresa desde la fundación del mundo. Sabemos de que Dios imaginó las cosas y las creó hablando, con su palabra, Amén. por medio de la palabra. Él decía, hágase la tierra, se hizo la tierra. Y así con cada cosa.
Ahora me llama la atención, o para aplicar a la enseñanza de hoy, algo poderoso que aplica esta palabra y que dice en el capítulo 4 comienza, y después Dios lo va a repetir 3 veces más, pero en el capítulo 4, en el verso 4 del capítulo 1 de Génesis dice, Dios vio que la luz era buena. ¿Qué había pasado? En este momento Dios creó la lumbrera mayor, que era el sol, y la lumbrera menor, que era la luna. Cuando lo termina de crear, por su palabra, vio que era buena. Entonces, el contexto es, cuando Dios hace algo o habla algo con su palabra, inevitablemente va a ser bueno. Es bueno, porque todo lo que salga de la boca de Dios para nosotros va a ser bueno, y todo lo que crea Él es bueno. Todo lo que creó, dice la palabra, que es bueno. En el capítulo 2 de Génesis, ya más avanzado, estaba todo completamente terminado y creado. Y Dios, dice la palabra en el capítulo 2, que pone a Adán en el medio del huerto que estaba en el Edén. Y le muestra esa variedad, esa cantidad de árboles, de frutos, de los cuales él podía comer. Se los muestra, le dice, de todo árbol que está en el huerto, de todo fruto podrás comer, excepto de uno. También se lo muestra. O sea, le dice que mire de cuál árbol es. Adán lo ve y ya en ese momento sabe de que de ese árbol no se puede comer, porque le dice Dios, ciertamente el día que comieses vas a morir. Ahora, Dios le dio una orden, no comas de ese árbol. Pero recordemos que ya en el capítulo 3 interviene Satanás. Y Satanás, mucha gente piensa que es estúpido, que no sabe, que no. Satanás era un querubín protector, sabe de la palabra, conoce la palabra. Es más, a Jesús lo tentó con la palabra. Y dice también que era el más astuto de todos los animales, se mete en la serpiente y a través de ella va a hablar. Y en el verso número 5 del capítulo 3, vamos a ver cómo es que llega a tentar a Adán y a Eva. Dice el verso número 5 del capítulo 3. Satanás hablándole a través de la serpiente a Adán y a Eva. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tenemos que tener claro, y el pastor, muchas veces la pastora nos ha enseñado, de que Satanás es padre de mentiras. De lo que él habla es un engaño, de que a veces dice cosas por la mitad verdad y mitad mentira. No existe, hermano mío, o si todavía no te has convertido, querido amigo que estás ahí viendo, no existe algo como una media verdad o una media mentira. Dios no es alguien que habita en mitades o de tonos grises, o es blanco o es negro, o es verdad o es mentira. ¿Cómo Satanás le va a decir, serán abiertos vuestros ojos? O sea, prácticamente le está diciendo, ustedes no ven, ustedes están ciegos. Cuando Dios le había mostrado toda esa creación y la tenían a disposición ellos. Y después le dice, para rematarlo, y seréis como Dios. Cuando Dios antes ya dice en su palabra que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. O sea que ya éramos como Dios. Y ya veían. Y ya veían. O sea, esas son cosas que usa el diablo. A veces él nos va a mostrar cosas o a tentar cosas para que nuestra vista, nuestro mirar se desvíe del camino del cual tenemos que seguir. Yes. Ahora, la fe y el mirar, o la fe y el ver, van estrechamente relacionados. Ahora, yo les voy a decir esto. Mucha gente en el mundo, ¿cuántos habrán escuchado de que dicen, oh, si yo no lo veo, no lo creo? O ver para creer. Sí. Son dichos comunes. O sea, si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no lo tengo enfrente mío, no lo tengo. Ahora, eso es algo que va muy lejos de lo que Dios tiene planeado para con sus hijos. Para Dios es primero creer para después ver. Funciona completamente al revés. O sea que la fe nos tiene que hacer ver para después recibirlo. Así funciona, es por fe. Y por ahí está, otra vez, está pensando,
es que yo hace mucho que vengo orando, es que yo hace mucho que vengo creyendo por mi marido y sigue tomando y Todos sigue siendo podemos violento expresar. y no viene a la iglesia y mis hijos están en rebeldía o mi residencia no llega o no me salió todavía el pago de la escuela de mis hijos, no tengo dinero. Dios lo va a hacer. Cada promesa que Dios te da, Él la va a cumplir Amén. porque Él está obligado a hacerlo por su palabra. Si Dios te dijo del otro lado que te iba a sanar y todavía estás enfermo, créele. Hay que volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar hasta que veamos realizado ese milagro o esa necesidad que tenemos para presentarle a Dios. Hay muchas cosas que te pueden estar haciendo falta, pero Dios es bueno. Dios es un Padre que nos ama y que tiene todas sus bendiciones disponibles para sus hijos. Amén. Amén. Entonces, siguiendo con este tema, ¿qué miras con tu fe? ¿Qué miras? Si la fe es la certeza de lo que se espera, tengo que esperar lo bueno. Tengo que ver lo bueno y Amén. esperar lo bueno para mis hijos y mi familia. Si es la convicción de lo que no se ve, no tengo que estar convencida de lo malo que estoy viendo, sino de lo bueno que todavía no veo, pero lo voy a ver. Entonces, después de esa experiencia personal que tuve con el Señor, Dios me recordaba esta historia de cuando Jesús andaba sobre el mar. Y esto es lo que te quiero compartir. Mateo 14, del 22 al 33, los que anotan, Mateo del 14 al 22 y 33, quería leerte esta palabra. Enseguida Jesús, el versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Me llamó mucho la atención que acá dice que Jesús los subió en la barca y dijo que él iba a ir. Los envió delante de él, dijo que él iba a ir. Entonces el 23 dice, después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar y al atardecer estaba allí solo. El 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada con las olas porque el viento era contrario. El viento era contrario. ¿Cuántas veces pensamos que porque el viento es contrario, porque soplan las olas, porque nos estamos ahogando, tenemos la sensación de temor, porque algo malo está pasando, no es la voluntad de Dios? Sin ¿Cuántas embargo, ¿quién lo había Sin enviado? embargo, Jesús fue el que los envió. Los puso en la barca y los envió. Y él iba a ir, dijo, delante mío. El 25, y a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 a las 6 a.m., Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Fíjense en que Jesús vino a ellos. Ellos no lo llamaron, no empezaron socórreme Jesús. No, Jesús vino a ellos. Pero dice que Jesús, en el Evangelio de Marcos, dice que Jesús los estaba viendo. Cómo ellos remaban fuerte, cómo estaban tan fatigados, dice, de tanto remar, que habían remado 25 estadios, que sería como 5 kilómetros. Entonces, y los discípulos, el 26, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, un fantasma, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Fíjense en la desesperación, ¿verdad? Antes de esta situación, Jesús había estado haciendo el milagro de la multiplicación, le había dado de comer a un montón de personas. Ellos habían estado con Jesús. Quiere decir que ni siquiera habían entendido nada hasta ahí. Vino Jesús y ellos lo confundieron con un fantasma. En medio de la noche, en medio de la tormenta, a tal punto de tener tanto miedo y tanto terror que comenzaron a gritar. Pero el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo. ¿Qué quiere decir? Que estaban desanimados, ¿verdad?
la situación, la tormenta, había traído ese desánimo. Yo soy, no teman, tenían miedo también, estaban aterrorizados. El 28 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 dice, ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue, ¿a dónde? Hacia Jesús, dice primero. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Otra vez, Pedro miró la situación, Pedro miró la tormenta. ¿Y qué dice que vino? El miedo también, lo aterró, lo paralizó a tal punto que dice que se empezó a hundir. Empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces esperamos estar ahogados para pedirle ayuda a Dios? ¿En cuántas situaciones esperamos estar ahí, hundidos, para pedirle ayuda a Dios, a Jesús? Jesús, sálvame cuando me estoy ahogando. Pero ¿qué dice en el 31? Dice, al instante, no dice Jesús lo pensó o al otro día, en el mismo momento, extendió su mano, lo sostuvo, no solo extendió sus manos, sino que lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá le está diciendo, está afirmando que tiene poca fe, pero con esa poca fe, Pedro caminó Amén. sobre el agua. Amén. Muchas veces pensamos que nuestra fe no alcanza, pero acá no le está diciendo que el problema era la fe. Acá le está diciendo, ¿por qué dudaste? Tuviste desánimo, tuviste temor y la duda entró. Y te empezaste a hundir, te empezaste a ahogar. En el 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y el 33 dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Quiere decir que toda esta situación que había pasado era para que ellos de verdad reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Muchas veces eso es lo que necesitamos hacer, reconocer a Jesús, reconocer que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Que subió a la barca y la tempestad se calmó, el viento cesó, todo se calmó. Cuando tú dejas entrar a Jesús en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, Amén. déjame decirte que todo cambia. Deja entrar a Jesús en la barca. Deja entrar a Jesús en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Amén. Y lo último que quiero compartir, esto es lo último. Dice, puntitos que quiero remarcar, que lo primero que podemos ver en esta historia fue que Jesús se metió en la barca, Jesús los metió en la barca y los envió a la otra orilla, fue Él que los envió. El punto 2, que Jesús vino a ellos, que siempre los estuvo viendo todo el tiempo. El punto 3, Jesús les mostró cuál era el problema, les dijo que había desánimo, que tenían miedo y que tenían duda. Y el cuarto, Jesús les mostró la solución. Entró a la barca con ellos. Él era la solución. Cuando Jesús llega, todo cambia. Esa es lo importante de esto que tenemos que entender. Él cambia tu vida, Él cambia tu corazón. Él es el único que puede transformar tu familia. Muy importante. Y muy importante es a dónde va enfocado nuestro mirar, a dónde va enfocado nuestro ver. Si esa circunstancia los abrumó a ellos, porque se levantaron olas, había una tormenta, había mucho viento, estaban cansados y generalmente uno ya, ahí su mente ya no trabaja bien. Y cuando la situación parece que nos supera, en vez de ver a Dios caminando hacia nosotros, acercándose hacia nosotros, podemos ver al enemigo, a un fantasma. Hasta lo podemos confundir.
Pero, Exacto. y el punto que quiero destacar es este. Cuando Dios te pide que hagas algo, cuando Él te manda y te dice, abre la obra en no sé dónde, o deja ese trabajo y ve al otro. Cuando Dios te manda, y quiero hacer hincapié en esto, cuando Dios te manda, a lo mejor se puede levantar una tormenta o se puede levantar una circunstancia para pasar al otro lado, pero te aseguro de que si Él te mandó, Él te va a respaldar. Así es. Entonces, no veas el monstruo, no veas el diablo, no veas a los chamucos, no. Ve que y confía de que Dios, como te mandó, Él te está esperando y te va a recibir. Ahora estamos hablando de la fe, del mirar, del ver, de qué percibimos en medio de las pruebas. Y hay un libro, el libro de Hebreos en el capítulo 11, que es precioso, donde nos encontramos en el que es llamado el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y ahí aparecen de todo tipo. Aparecen guerreros, aparecen líderes, aparece una prostituta que también aparece como una héroe de la fe. Aparecen reyes, aparece de todo tipo de personas. Ahora yo me quiero quedar, estuve buscando varios, pero me permití enfocarme en Moisés, por lo que cuenta aquí en el capítulo 11, que es impresionante. Tremendo. Y así habla, o así destaca el capítulo 11 de Hebreos acerca de Moisés. Dice, en el verso 23 comienza y dice, por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron, niño hermoso. ¿Cómo lo hacen? Es una circunstancia que no encajaría en el razonamiento humano. ¿Cómo lo hacen? Lo ponen en una especie de cesta en el río Nilo, y ya esto lo han compartido los pastores. El río Nilo en esa temporada, en esa época, estaba infectado de cocodrilos. O sea que una ola o lo tumba o algo, y Moisés era comida de cocodrilo. Pero cuando Dios tiene un plan, no hay cocodrilo, no hay tormenta, no hay nada. Cuando tiene Dios un plan con tu vida, vas a llegar a destino. ¿Cuál era ese destino? La casa de Faraón. Dice así, verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que significa también el castigo, los insultos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada. O sea, llegó un punto en la vida de Moisés donde él vio cómo era maltratado su pueblo, cómo los egipcios mataban a su pueblo. Y él dijo, no. Yo tengo derecho, era como un príncipe, yo tengo derecho a todas las riquezas de Egipto y todo eso, pero prefiero ser maltratado, prefiero seguir con mi pueblo porque mi pueblo es el pueblo de Dios. Verso 27, y este lo saqué de la versión Dios habla hoy. Y dice así, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Wow. O sea, es contradictorio. ¿Cómo vemos algo invisible? Desde que Dios se le presenta en la zarza ardiente a Moisés, se produce un cambio radical en su corazón. Sí tuvo un trato al principio donde Moisés no se sentía capaz y todo eso, pero cuando Dios ve la obra cuando Moisés ve la obra que Dios empieza a hacer en él, ve el mar abrirse, ve el maná, ve la gloria de Dios pasar en todas esas, ve caer el agua de la peña, indudablemente sabía de que aunque sus ojos no percibieran, Dios iba a estar con él. Y Dios estuvo con él hasta el final de su ministerio. Dios estuvo siempre con él, porque Moisés se sostuvo como si viera al Dios el invisible. O sea, las promesas que te hizo Dios, la sanidad, la restauración de tu marido, de tus hijos, no se ven, son invisibles. Pero ya tienes que verlo, así como hizo Moisés, ya tienes que verlo. Y Moisés,
a pesar de haber tenido un último encuentro donde Dios le dice, yo no te voy a permitir entrar a la tierra, porque Moisés había tenido un altercado, había desobedecido a Dios, Dios le permite ver antes de morir la tierra prometida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios se la permitió ver. Siempre que Dios te da una promesa, la va a cumplir. Va a llegar. Es que se tarda. No, no, no. La palabra de Dios nos enseña que Él nunca llega, ni antes ni después. Dios llega justo a tiempo. Siempre hay que esperar que se manifieste con su gloria, que se manifieste con poder. Pero Dios no va a llegar tarde. No importa que has esperado tanto tiempo, espera un poco más. Tu promesa puede estar a la vuelta de la esquina. Tu promesa puede estar dentro de unos minutos cumplida. Tu promesa puede ser hoy, esta noche. Puede ser que Dios te la haga realidad. El tema es que nosotros veamos lo que Dios quiere que veamos. Que nos veamos a nosotros mismos como nos ve, ya terminados, ya completos, ya llenos de su fe, ya llenos de su amor. Tenemos que ver, no es que yo lo veo borracho a mi marido y no cambia. No, esa no es la manera, eso no es la manera en la que opera la fe que Dios quiere que opere. Tenemos que ver las cosas como Él las ve. La fe es para ver lo que Dios quiere que veamos en nosotros y en los demás. Quería compartir Hebreo 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, no en la situación, no en los problemas, no en la tormenta. Entonces yo te invito, tú que estás ahí, que has dejado de poner los ojos en Jesús, que te has desviado, que has tirado la toalla, que te has apartado de los caminos de Dios, que hoy vuelvas, que hoy te reconcilies con el Padre. Tú que no lo conoces, que nunca te has acercado, que nunca le has dado una oportunidad, que has vivido la vida a tu manera, que estás envuelta en pecado, no sé, en alcoholismo, en droga, y ya nada te funciona, quieres salir y no puedes, y necesitas ayuda. Jesús es tu ayuda. Jesús es la solución. Así que te invito a todos los que están ahí, que se quieren reconciliar o que se quieren acercar a Jesús por primera vez. Él está acá. Él abre la puerta, solo tienes que entrar. Abre tu corazón y deja que Jesús entre en él. Te invito a que hagas esta oración en este momento, que repitas conmigo, con nosotros, con fe, creyendo en tu corazón con todas tus fuerzas y confesando con tu boca, porque lo dice la palabra, que seremos salvos. Repite después de mí: Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Gracias. Te pido perdón, me arrepiento de todo pecado y te pido, Padre, que si hoy muero al abrir mis ojos, pueda estar en tus brazos, pueda estar en tu presencia. Hoy voluntariamente rompo todo pacto con el mundo, con el enemigo, con todo lo malo que venía haciendo, y hago un nuevo pacto contigo. Me acerco a ti y me entrego a ti, en el nombre de Jesús.